Amén. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor que hace maravillas? ¿Quién como nuestro Dios que alumbra aún en las más profundas tinieblas? ¿Quién como el Señor que abrió el mar? ¿Quién como el Señor que ordena las aguas? ¿Quién como el Señor que sostiene todo el universo con la palabra de su poder? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor que escucha la oración de sus hijos? ¿Quién como el Señor que alumbra las tinieblas, que rompe ligaduras, que desata nuestras cadenas? ¿Quién como el Señor que fue a la cruz por ti y por mí? ¿Quién como nuestro Jesucristo que derramó su sangre en una cruz por amor a la humanidad? Porque por Él son todas las cosas. En Él existimos, en Él estamos y por Él y para Él son todas las cosas. ¡Aleluya! El Señor está aquí. El Señor está aquí. Bienvenido, hermano. Qué bueno que viniste. Qué bueno que te trajiste al culto. Qué bueno que asististe a la casa del Señor. Este día no será en vano. Este es el día que hizo el Señor. Como decía el hermano Daniel, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Pensando en estos días acerca de la obra de la cruz, acerca de la obra del Señor en nuestras vidas, pensaba, porque venía a mi corazón 3 escrituras. Pensaba, ¿quién escribe mi historia? ¿Quién escribe la historia de la iglesia? ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién es el autor de la vida eterna? Es nuestro Jesús. Es nuestro Jesucristo, que fue a la cruz a sufrir el oprobio, a sufrir la mayor vergüenza, la mayor exposición, para vencer al enemigo, para vencer a la muerte y resucitar y levantarnos a nosotros con Él en gloria y llevarnos a la diestra del Padre. ¿Se goza, hermano? Yo me gozo. Pensaba en mi corazón y estamos en el Espíritu, porque yo decía para mí misma hoy, decía que hoy sea un culto pentecostal, que hoy sea un culto del mover de la presencia del Señor, que hoy sea un culto de salvación, que si aunque sea hay una persona o 2 o 3 por primera, por segunda vez, esas personas puedan sentir en su corazón el amor de Cristo, puedan sentir en su interior, comprender con su alma, con su espíritu, el valor, el precio de la salvación, de la vida eterna, del regalo maravilloso que nos ha dado Jesucristo. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Glorifica a Cristo. Bendice su nombre. Amén. Vamos a ir a la palabra allí en Hechos 3. Versículo 14. Mas vosotros, está hablando el apóstol Pedro a los israelitas en el pórtico de Salomón, allí en el templo de Jerusalén, comenzando la iglesia primitiva, iniciando sus primeros pasos. Mas vosotros, le dice a los israelitas, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y venía a mi mente esta palabra, autor de la vida. Qué maravillosa esta palabra, porque nos habla acerca de la autenticidad de quien crea, la autenticidad de quien da inicio a algo, de quien comienza. Hermano, hermana, nuestra historia, nuestra salvación, la vida eterna y nuestra vida misma en esta existencia humana no es casualidad. Lo decimos siempre, no es casualidad.
No es cuestión de un error de cálculo. No interesa si hemos nacido en una familia buena, mala, amorosa, fría, con recursos, sin recursos. Tu historia y mi historia están en las manos del autor de la vida. El que escribe en los cielos, el que tiene los libros de la vida, los libros del juicio, los libros del día postrero. Él es el que escribe tu historia y mi historia. Él es el autor de la vida. Y Él se entregó a sí mismo por todos nosotros. Jesús abrió el camino a la vida. Él abrió la puerta. Él es el fundador de la vida eterna. Él es el nuevo pacto. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros pastores, a los que predican, hablar acerca del nuevo pacto, de las promesas de Dios, de la palabra, del valor de estudiar la palabra, de profundizar en las promesas del Señor? Y hoy queremos de vuelta, una vez más, hacer hincapié en esto. Porque yo pensaba, y por un momento meditaba, decía, qué maravilla. Porque la palabra me enseña que Jesús estaba en el principio. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo que es Jesucristo ya estaba escribiendo tu historia. Ya estaba escribiendo mi historia. Ya estaba diciendo, esta persona va a ser mi siervo, mi sierva. Esta mujer, este hombre, este niño va a estar en mis manos y yo lo voy a usar. Allí donde se mueva, en el mundo, en su profesión, en su trabajo, cuando se levanta, cuando se acuesta, en su familia, con sus hermanos, con su matrimonio, con sus padres, con sus abuelos. Yo lo voy a usar. Ya decía el Señor desde el comienzo, porque Él ya estaba escribiendo todas las cosas que iban a ser en nosotros. En Colosenses, dice en Colosenses 1:17, bueno, dice a partir del 15, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué glorioso es nuestro Cristo, porque Él nunca se queda quieto. Lo vemos al Señor trabajando desde el comienzo, aún desde la eternidad. Sus designios, sus promesas, sus palabras son en Él sí y en Él amén. Hermanos, nosotros podemos tratar de huir del Señor. Podemos intentar escondernos de la gracia del Señor. Pero llegará el día, hermanos, en que nuestros ojos serán abiertos, en que el Espíritu Santo se moverá en medio nuestro y nuestros ojos espirituales serán abiertos para ver que la gracia del Señor es un precioso regalo. No es solamente una fe vacía, una religión, un cumplir, un estar, un venir, un decir yo soy de esa iglesia, soy de la otra, me congrego con este pastor, con el otro. No, hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Él nos ha dado vida. Vida para que la tengamos en abundancia. Vida en abundancia, aleluya. Él es la primicia. Él es el primero.
Él es la cabeza. Él está por sobre todas las cosas. No hay nada que se escape a su control. Él es el autor de la vida. Hermanos, si te encuentras deprimido, enojado, angustiado, no sé, confundido, quiero decirte en esta hora que la verdad de la palabra nos enseña que Él es el autor de nuestra vida y nuestra vida está en sus manos. Amén. Ahora el Señor, ¿en qué idioma nos habla? Su lenguaje, ¿nosotros lo podemos comprender? Porque el Señor no solamente es autor allí en lo etéreo, en lo invisible, en lo espiritual y metafísico, vamos a decir, sino que Él nos habla, ¿o no? Él nos habla. ¿Y por medio de qué nos habla? De su palabra. Nos habla por medio de los hermanos. Nos habla cuando miramos la naturaleza, cuando observamos lo creado. Él nos habla. Y ese idioma del Señor es el idioma del amor, pero no del amor nuestro, no del amor que perece, que se marchita, que es humano, que es limitado. Es el amor perfecto del Señor. Él nos habla con un idioma que nosotros podemos entender a través del Espíritu. Dice Romanos 10:17, usted ya lo sabe, así que la fe es por el oír. Y preste atención porque dice, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que no dice la fe es por el oír y el oír que es por la palabra de Dios. No. Nuestros oídos son abiertos al lenguaje de Dios, a lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida cuando nos exponemos a la palabra. Ahí se abren nuestros oídos, ahí se despierta nuestra alma, ahí el Señor nos sacude y nos habla en lo profundo, en el misterio, en lo que nadie sabe, en la intimidad. En tu hogar, en tu casa, en el auto, cuando vas caminando, cuando vas decidido a hacer una cosa y el Señor te habla a tu corazón, trae convicción de pecado, trae convicción en tus pensamientos, trae convicción a tu corazón y tú dices, este es el Espíritu Santo que me habla. Porque estamos sensibles espiritualmente, abrimos nuestros oídos espirituales por la palabra. Jesús le decía a los judíos en Juan 8, si quieren lo anota, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y los religiosos estaban muy cerrados en sus tradiciones, en sus costumbres, muy acomodados, muy acartonados, muy posicionados en lo que ellos entendían. Y conocían las profecías del Mesías. Sabían que el Mesías se iba a manifestar. Así como tú y yo sabemos que el Cristo de la gloria se ha manifestado. Ahora no endurezcamos nuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Prestemos oído a la palabra. Abramos nuestro corazón y digamos, sí, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Amén. Otro autor, otra expresión del autor que aparece en la palabra es cuando dice, en Hebreos 12. Hebreos 12. Dice así Hebreos 12. Vamos al versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esto quiere decir que el Señor no solamente es el creador de la fe, aún antes de que existiera la humanidad, ya existía la fe, porque el Señor lo determinó así. Pero no solamente eso, sino que Él consumó, es decir, llevó a cabo, puso por obra lo que era necesario para que nosotros tengamos acceso a esa fe. Y eso fue su muerte en la cruz y su resurrección. No hay nadie más en la historia de la humanidad, ni habrá jamás, quien haya pagado tan alto precio por darnos a nosotros el acceso que se nos había sido denegado por el pecado a la gracia del Señor. Dice la palabra que nosotros tenemos libre entrada. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿No es verdad? Es así, dice la palabra. Confiadamente. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos acercándonos a la fe en el Señor? A la gracia de Cristo. ¿Estamos caminando en confianza, sabiendo a quién hemos creído, sabiendo, entendiendo espiritualmente, sensiblemente en nuestro interior la palabra de verdad a la que hemos creído? Ojalá que sí. Ojalá que el Señor nos despierte a caminar cada día más seguros en Él, más firmes en la fe, más firmes en lo que hemos creído, a la persona a la que le hemos creído, que es a nuestro Salvador. Porque aunque no lo hemos visto, creemos en Él. Y mayor gloria tendremos, porque no lo hemos visto, pero creemos en Él. Amén. Por la fe, porque eso es la fe. Y ejercemos la fe cada día. Todos los días ejercemos fe. Pero nuestra fe tiene que estar direccionada hacia lo que nos enseña la palabra. La fe en Cristo, la fe en el Señor, en sus promesas, en lo que Él dijo que haría y lo va a hacer. Aunque no lo veas, aunque digas, no, esto ya está perdido, acá ya no hay nada para hacer. El Señor tiene el control de todas las cosas. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que acercarnos al Señor para obtener la gracia, el oportuno socorro, la ayuda del Señor, la fortaleza, la firmeza, la claridad, la libertad para caminar en fe mirando al Señor. No confiemos en el mundo. No confiemos en las personas. Confiemos en el Señor. Porque el Señor es fiel y es justo y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es todo luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. El Señor se revelará a cada uno de nosotros, como decía el hermano Daniel, con mayores cosas, con cosas más altas, con cosas más elevadas espiritualmente en la palabra, cosas más allá de lo que yo pueda comprender con mi mente. El Señor nos llevará a ese lugar glorioso, a ese lugar de avivamiento. Necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo, por este autor de la vida que nos hace levantarnos cada mañana, que nos da una razón de existir. Mentira del diablo que no tienes razón de vivir. Hay una razón para vivir y esa razón es Jesucristo. Mentira que no hay una razón para luchar en la vida. Lucha por la fe. Lucha por la locura del Evangelio. Lucha por el amor que tienes al Señor y Él te llenará de amor por tu familia. Él te dará el amor, ser aguerrido para luchar hacia adelante, para contagiar a tus vecinos, para contagiar a tus compañeros de trabajo y decirle: Cristo vive. ¡Aleluya! Cristo vive, hermanos. Y no solamente está allí a la diestra del Padre, está dentro tuyo y adentro mío.
Y el Consolador nos consolará y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y viene y se acerca el fin de los tiempos. Se acerca el fin de los tiempos. Si usted prende las noticias, lo vemos. Hoy mismo vemos cómo Israel está siendo atacado una vez más. Vemos las noticias de nuestro país, vemos las noticias de Europa, vemos las noticias de Asia, vemos a nuestros vecinos, nos vemos a nosotros mismos luchando contra huestes espirituales, luchando en la vida para salir adelante, porque el enemigo se levanta cuando la iglesia se está levantando. El enemigo quiere levantar pelea, pero Jesucristo ha vencido al enemigo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Dale la gloria a Él. Y cuando la iglesia se levanta, y cuando la iglesia predica, y cuando la iglesia habla de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el enemigo tiembla, porque sabe que se acerca su fin, sabe que se acerca el fin de los tiempos, en el que seremos levantados en gloria, en el que Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia poderosa, gloriosa, blanca, sin mancha y sin arruga. ¡Aleluya! Oh, yo me gozo en el Señor. Por dentro mío es como un fuego. Y deseo, hermano, que usted sienta lo mismo. Que sienta ese fuego del Espíritu Santo. Que reciba una vez más el bautismo del Espíritu Santo. Dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Él sufrió el menosprecio. Él sufrió la contradicción. ¿De qué nos podemos asustar nosotros? ¿De qué nos podemos sorprender si el mundo nos rechaza? Si nuestra familia nos rechaza, si nuestros amigos nos dan vuelta la cara, si aún entre nosotros hay diferencias, porque el Señor está obrando. Y el Señor quiere unir a su iglesia en amor, en el amor, en el vínculo perfecto del amor. ¿Y cómo estamos seguros de nuestra salvación? ¿Cómo estamos seguros de que hemos sido salvos? Por la fe. Y claro, nos parece muy simple. Allí en Juan 1, vamos a Juan, capítulo 1. Versículo 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿usted le recibió al Señor? Amén. A los que creen en su nombre, creen hoy, amén. Creemos en el Señor. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hermanos, que nosotros caminamos en la vida cristiana entendiendo, conociendo, escuchando la voz de Dios, estando seguros que el Señor ha escrito el libro de la vida, nos incluye cuando le aceptamos como Rey y Salvador. Pero a la vez, este misterio de que somos hechos hijos de Dios, no porque a fulanito, a menganito se le ocurrió, o porque a los escritores de la Biblia de repente, no sé, se les ocurrió que, vamos a inventar los hijos de Dios, o porque a alguien en la historia de la humanidad se le ocurrió. Fue Dios mismo, el creador del universo, quien determinó desde el principio de las edades, desde antes que las eras fueran, antes de que tú y yo existiésemos. Dios dijo, todo el que recibe a mi Hijo,
yo voy a mandar a mi Hijo a la tierra y todo el que le reciba, todo el que le reciba, todo el que le crea, todo el que se ponga en sus manos, tendrá la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Por eso Él dice que es nuestro hermano. Él es el primogénito de muchos hermanos. Él no tiene vergüenza de llamarnos a nosotros hermanos e hijos. ¿Y por qué nos avergonzamos nosotros muchas veces? ¿Por qué nos avergonzamos del Señor? Que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Porque Dios viene a buscar una iglesia decidida, que sabe quién es, que se identifica con el Señor, que le ha recibido, que ha aceptado al Señor, que le conoce y que está en sus manos. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Su obra está completa. Vamos a Juan capítulo 19. Hermanos, como siempre tengo muchas escrituras. No sé si es una cuestión de familia, no sé si es una cuestión de costumbre, pero la palabra es tan rica, está tan llena del Señor. Nos instruye tanto la palabra, abre nuestros ojos de tal manera, hermano. Usted profundice la palabra. Le animo, estudie la palabra. Y si no se llegó a anotar en ningún libro de fiel, vaya a la librería y consiga un buen libro, consiga una buena Biblia de estudio y póngase en la presencia del Señor y diga: Señor, yo quiero recibir tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero sentir tu palabra, quiero sentir lo que tú quieres hablarme a mi vida. Juan 19 dice en el versículo 30, ya cuando el Señor había prácticamente sufrido lo indecible, hermanos, el dolor más insoportable, cargando sobre sí el pecado de la humanidad, de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, cargando sobre sí las enfermedades, cargando sobre sí el oprobio, la vergüenza, el dolor físico, el cansancio, la deshidratación, la herida en su piel, en sus huesos, la herida en sus músculos, en sus órganos, la corona de espinas en su cabeza, las manos y los pies clavados a la cruz. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Señor dice consumado es, Él dice: ya pagué por completo. Pagué por completo la deuda de toda la humanidad, de los que me reciben y de los que no. Pagué el precio del pecado, de la vergüenza, de la miseria humana, de la bajeza. Jesús dice: está todo pagado. No hay más deuda. No hay más deuda, hermanos. El Señor pagó por ti y por mí. El Señor pagó para levantarnos en gloria, para traernos a novedad de vida, para transformar nuestro interior, para transformar nuestra mente, nuestro corazón. En los recibos y los impuestos que se hallaban en los papiros de ese tiempo, se escribía sobre los papiros de las cuentas, y como cuando usted va a la municipalidad y pide el libre de deuda. Qué momento, ¿no? Ahí sale todo. Bueno, en ese estilo habían documentaciones en ese tiempo que llevaban el registro de los impuestos. Y cuando ya estaba todo pagado, se encontraba escrita la palabra en griego que significa pagado por completo. Consumado es. Hermanos, vengamos a una novedad de vida. Entremos a la novedad de vida, sin temor,
sin temor al pasado, sin temor a las circunstancias, sin temor a tus limitaciones, que pueden ser físicas, económicas, espirituales, pueden ser emocionales. Y a lo mejor puedes decir, yo no soy apto, no lo puedo entender, no sé, sí hay algo que más o menos entiendo, pero no sé, mucho compromiso. Sí, es mucho compromiso. Porque Jesús dijo que nosotros todos los días tenemos que tomar su cruz. Tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. No es fácil, no es simple, no es una cuestión de asistir al culto y me gané el cielo. Pero yo sirvo, yo estoy en multimedia, yo sirvo y ya está, listo. O yo soy el hijo de, o la hija de. Eso no nos salva, hermanos. La salvación es personal. La salvación es un trabajo de todos los días. Es un regalo, pero también conlleva una responsabilidad. Quiero que usted me acompañe a Hebreos 10. Versículo 26 en adelante. Preste atención, hermano, prestemos atención a lo que dice la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 37. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué serio es seguir al Señor. No solo servirle, porque podemos servirle igual y no estar caminando hacia la salvación, no estar encaminados en el propósito de Dios, no estar caminando en el nuevo pacto. Podemos ser como los fariseos, como los religiosos, los escribas, que pensamos que por las cosas externas nos vamos a ganar el cielo o la complacencia de Dios. Pero tengo que decir que no es así. A la luz de la palabra, nosotros debemos ejercer fe para recibir al Señor en nuestro corazón, que Él sea el Señor de nuestra vida. Y no solamente eso, sino caminar cada día en su propósito. Porque Él es el autor, el que ha consumado nuestra fe. Él la ha perfeccionado. Es decir, no nace de nosotros la fe, porque la fe es don de Dios, es un regalo de Dios. Con nuestra humanidad nosotros podemos decir que creemos en el plano natural, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, recibimos el don de Dios, de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Estamos caminando en esa fe? ¿Estamos caminando en la fe de que somos hijos de Dios? ¿Vivimos como hijos de Dios? ¿Pensamos como hijos de Dios? ¿Nos comportamos como hijos de Dios? Que el Señor nos ayude.
Jesús, cuando estaba en ese momento crítico, Él sabía que su sufrimiento era lo que a Él lo cualificaba como autor. ¿Vieron las películas truchas? Los pirateados, en el tiempo de que habían CDs de DVDs con películas truchas, o las parodias, o los remakes, como se dice en internet, de películas, de series, falsificaciones, copias. El Señor no es ningún falsificador. Jesús no es ningún impostor. Jesús es el auténtico autor de la vida, el auténtico y único autor de la fe, el auténtico y único autor de la salvación, porque no somos salvos en otro nombre, porque el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesús. Y hermanos, no hay otra cosa, no hay nada más ni nada menos. Y qué maravilla que nuestro Dios tan amoroso, tan misericordioso, que nos entiende, que nos conoce, que nos formó, que nos hizo en el vientre de nuestra madre, se humilló a sí mismo para regalarnos la salvación. ¡Qué maravilla! Porque, como dice también, si usted estudia el libro de los Hebreos, si estudia Romanos, si estudia Primera de Corintios, Segunda de las cartas de los apóstoles, va a profundizar en que la diferencia del antiguo pacto con el nuevo. El hecho de que la salvación nos venga como un don de Dios, como un regalo a la humanidad, no nos habilita a nosotros a pisotear la sangre de Cristo. No podemos caminar una vida cristiana liviana, no existe. Debemos ser radicales, debemos ser determinados. No podemos vivir una vida cristiana edulcorada. No voy a decir esto porque no se ofendan. No voy a hacer aquello porque no vaya a ser que... Quiero quedar bien con este, quiero quedar bien con el otro, No se puede. El Señor nos ha llamado a una decisión de vida o muerte. Y una vez que hemos entrado en el caminar con el Señor, en el camino de salvación del nuevo pacto, hermano, no te recomiendo volver atrás. No te recomiendo volver atrás. Mira al Señor y sigue adelante. Párate sobre tus pies. Arrodíllate al borde de tu cama, donde sea. Agarra a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia y busca al Señor. No hay otra cosa, hermanos. No hay otra manera de vivir la vida. No podemos confiar en un sueldo. No podemos confiar en el gobierno. No podemos poner nuestra confianza en las personas, en nuestros parientes, en nuestros contactos, en nuestros negocios. Porque es Dios el soberano de todas las cosas. Y si Él dijo que Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Y si Él dijo que Él nos va a proveer todas las cosas, Él nos va a proveer todas las cosas. Y si necesitamos algo, y si queremos pedir al Señor, el Señor dice, pidan. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor está allí esperando. Señor, necesito esto. Oh, Jesús, ayúdame. No puedo más. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito este recurso. Señor, necesito que pongas tu mano de poder sobre la salud de este familiar, de este ser querido. Señor, necesito que alumbres las tinieblas. Necesito tu luz. Necesito que quites de mí toda amargura, toda tristeza. Señor, necesito tu perdón. Necesito tu gracia. Necesito tu sangre preciosa una vez más.
Oh Jesús, ten misericordia de mí. Y el Señor escucha la oración de sus hijos. Y Él provee. Y Él te sorprende. Pero confía en el Señor. No dudando, dice la palabra. Sin dudas, confía en el Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. El Señor sabía que había una recompensa en este sufrimiento, en este transitar por la vida humana, en la muerte, en el entregarse en sacrificio. Él era Dios, es Dios. Y fíjense que a mí me llamaba la atención que dice allí en Hebreos 2 que leímos, versículo 10, porque convenía a aquel. ¿Cómo es el Señor? Dice que a Él le convenía. O sea, el Señor pone su interés en nosotros de tal manera a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué tremendo es el Señor. Hermanos, Jesús fue perfeccionado en la obediencia. Fue perfeccionado para ser un hijo obediente. Y era Dios. Y pidió al Padre: Señor, Dios mío, si se puede pasar esta copa, por favor, pásala. Pasa de mí esta copa. Pero era necesario para que usted y yo, usted y yo, podamos ser llevados a la gloria de Dios, que Él padeciese todo ese sufrimiento. ¿No le parece glorioso? ¿No le parece increíble que una persona, siendo Dios nuestro Jesucristo, nuestro Señor, habiendo venido a la tierra, habiéndose encarnado, se entregara a sí mismo? Qué tremendo. Él se entregó a sí mismo para darnos vida, para darnos salvación y para ser el autor de la fe. Señor, tú formaste a cada uno de nosotros. Tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre. Señor, tú determinaste un propósito para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales. Señor, para recibir en nuestro ser interior la capacidad de conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Auxílianos, Señor, en esta hora, que podamos ser una iglesia poderosa, una iglesia que camina en fe, una iglesia que te sirve, una iglesia que te honra, una iglesia que habla de ti, que confiesa tu nombre, que proclama tus verdades, que proclama tus promesas, que entra en el campo del enemigo para arrebatar aún como por fuego a aquellos que han de ser librados de la muerte espiritual. Señor, muévete con tu Espíritu Santo. Muévete con tu presencia. Quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestras mentes. Oh, Señor, nos ponemos en tus manos.
Sometemos todo nuestro pensamiento al obrar de Jesucristo, a esa sangre preciosa rociada en la cruz. Oh Señor, recibimos de ti el bautismo de tu presencia, el bautismo de tu gracia. Oh Señor, queremos entrar en una nueva dimensión, Señor, del entendimiento de tu palabra. Queremos, Señor, ver tu obrar en nuestra familia. Queremos ver tu obrar en nuestros corazones. Queremos sentir el fuego de tu presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que el enemigo sea avergonzado. Esta iglesia se levanta. Esta iglesia tiene un propósito. Esta iglesia de 28 de noviembre es una iglesia que está en Cristo. Es una iglesia que está bajo la sangre de Jesucristo. Es una iglesia que tiene palabra de Dios. Es una iglesia que hace huir al enemigo. Es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Hoy, aunque somos imperfectos, aunque tenemos muchas fallas, Él nos perfecciona. Miramos a Jesús, miramos al Señor, miramos a su palabra y somos perfeccionados, somos fortalecidos, somos santificados, somos justificados por la sangre de Jesucristo. Oh, dale gloria al Señor, abre tus labios, confiesa palabras de vida, ora por tu familia, ora por tus hijos, cree con todo tu corazón que ese imposible es posible en el nombre de Jesús. Oh, confiesa al Señor, alaba al Señor.